Bueno, hola, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Vamos a tener una entrevista con Mónica Maristain y Jonathan Frías. Son los escritores que nos van a apoyar en el taller literario de libros Café y Jazz. Y bueno, nos pareció buena idea hacer una entrevista en donde nos puedan contar un poco más sobre sus ideas del taller literario, en donde nos puedan contar cómo nació esta idea y saber un poco más de los escritores. Entonces, bueno, aquí está Mónica Maristain y Jonathan Frías. Un saludo. Hola, Hola, ¿qué hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Bueno, en Y principio yo lo sí, que pienso es que la idea nació de mí porque me fascinan los cuentos y después, por supuesto, viendo a Jonathan, obviamente que a él también le fascinan los cuentos. Y los cuentos para mí son algo totalmente distinto en lo que es la poesía y lo que es la narrativa, a pesar de que muchos escritores, incluido Julián Herber, que acaba de sacar su libro Overall, no cree ya en los géneros, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a escribir, no pensamos en la novela de Dostoyevsky, no pensamos en los cuentos de Chekhov, la verdad, pero sí tenemos esa impronta, esa cosa de que, bueno, si son cuentos, tienen que ser cuentos, ¿verdad, John? Sí, así es. Yo digo, coincido completamente con lo que está diciendo Moni. Estamos en este taller justo porque consideramos que el cuento sigue siendo como un género rey, un género que logra sintetizar todo lo que hay de valioso, todo lo que nos encanta de la literatura. Yo alguna vez decía en algún espacio que yo escribo novelas porque no puedo ser un gran cuentista, ¿no? Yo sigo pensando que el cuento es el rey de los géneros, el que logra hibridar toda, toda la síntesis que puede haber en la novela, pero además toda la belleza que puede haber en la poesía. Creemos, por eso que titulamos también el taller así, ¿no? Entrar a la literatura por el cuento, que creo que es la mejor puerta por la que uno puede entrar tanto en la vida de lector como en la vida de escritor, ¿no? Sí, ahora uno piensa en el tiempo y ve a Julio Cortázar, ve a Roberto Bolaño, que se identifican mucho más por los cuentos que por las novelas. En el caso de, han escrito dos novelas grandiosas, una es Rayuela, otra Los Detectives Salvajes, y sin embargo uno va a los cuentos, uno tiene ese libro de los cuentos completos de cada uno y se estasía, digamos, va a un mundo absolutamente nuevo y creo que en ambos escritores y en muchos otros escritores, por supuesto, la certificación de los cuentos lo confirma como uno de los grandes escritores de la historia, creo yo. me gustaría Sí, hacerles así es. una pregunta en relación a esto último. Y pensando en que puede inscribirse al curso una persona que no ha tenido una iniciación en la literatura o no ha leído a todos estos grandes escritoras y escritores, ¿qué ofrece el cuento a alguien que no, que no, que no ha tenido ese acercamiento a la literatura? Bueno, nosotros hemos elegido lo que consideramos son nuestros cuentos favoritos. En mi caso, por Mm, ejemplo, es El Nadador de Cheever, es el cuento este de Cortázar, donde Irse. sí, Circe, donde envenenan donde se van envenenando las chicas que toman el té. Pero lo que intentamos nosotros mostrar es precisamente esto es la literatura y estos son nuestros cuentos favoritos, es mostrar los grandes cuentos, a pesar incluso de para personas que no escriban ni siquiera literatura, mm, digamos. mm. Estos son nuestros grandes cuentos, esto es lo que cuentan y esto es lo que hay finalmente, ¿no? No sé qué dices tú, John. Sí, de acuerdo. Para responder como, o tratar de responder de forma como muy concreta a lo que preguntas, Arnoldo, de qué le ofrece el cuento a alguien, independientemente de si ya tiene un pie o no dentro de la literatura, yo creo que nos ofrece síntesis y nos ofrece estructura. Creo que los cuentos nos ayudan a formarnos de formas muy concretas ideas sobre las cosas que estamos leyendo y en consecuencia sobre las cosas que hacemos. Como dice
como dice Moni, hemos escogido varios de los no solo de nuestros cuentos favoritos, sino sí creo que de los grandes cuentos que se han escrito a lo largo de todo el siglo XX, que creo que fue, pese a lo que dirán justamente todas las grandes noticias de las grandes novelas que se escribieron en el siglo XX, también fue el siglo del cuento. Hay enormes, enormes cuentos que se escribieron en el siglo XX y que forjaron la modernidad literaria, y creo que muchos de esos cuentos los vamos a revisar en el taller. Sí me gustaría comentar justo para quien vea esto y que se esté animando a entrar en el taller, que justo la estructura que vamos a manejar es que queremos como hacer en las 2 sesiones que habrá mensuales, queremos como revisar uno de los cuentos, analizarlo, ponerlo como en su contexto histórico, al autor mismo, cuáles fueron como sus aportes, qué lo distingue de otros cuentos y qué distingue al autor de otros narradores, para que en la siguiente sesión podamos hacer ejercicios, ya sea de crónica, de ensayo, de crítica, de que se puede escribir algo, y entonces es un poco como para la gente que quiera empezar a entrar y que no sabe cómo por dónde empezar. Creo que este es un taller, un curso ideal para hacerlo, porque, y aquí perdóneme, pero ya voy a empezar con las declaraciones polémicas, pero yo sí creo que la mala literatura solo te lleva a leer más mala literatura, y que la buena literatura te lleva a leer buena literatura. Es decir, yo sí creo que los grandes autores te llevan a los grandes autores. Y un poco también eso queremos, empezar a rodearnos de autores que empiezan a generar ciertos vasos comunicantes y ciertas conexiones con un mundo literario mucho más vasto que ellos mismos, y que en ese sentido se vuelve inagotable, que se va abriendo, en lugar de cerrarse sobre el mundito de todo mundo leyendo los mismos textos, ¿no? De ahí que Mónica escogiera unos de los cuentos y yo escogiera otros, para que estén Ujú. encontrándose universos y visiones distintas de lo que es el Y por cuento, otro ¿no? lado, las personas que escriban y que escriban desde hace mucho, también es importante ver exactamente este curso, a dónde estamos parados finalmente, ¿no? Si una cosa es descubrir si podemos escribir o no cuentos, si podemos escribir o no novela, si podemos escribir o no poesía, y en ese contexto también darse un lugar propio finalmente, ¿no? Es decir, bueno, estos son 12 cuentos que son considerados por muchos los mejores cuentos, por supuesto que habrá otros 12, otros 12, pero para nosotros son los mejores cuentos, y ver cómo me ubico yo, cómo me pongo yo frente a ellos. Ujú. Y eso es bien Una, importante lo que dice Mon, ¿no? ujú, Eso de que podamos encontrar en qué a- aquí sí pensando específicamente, como dice Moni, en la gente que ya escribes, a qué tradición me sumo, en dónde me encuentro yo más cómodo, en qué línea estoy formado, ¿no? Porque no es lo mismo ser amante del cuento que hacía Borges, que hacía Cortázar, que hacía Arreola, que seguir la línea del cuento que hace Cheever, que hace Salinger, que hace Piglia, o sea, como en dónde estoy parado y en qué universo narrativo me encuentro más cómodo, y en ese sentido con qué herramientas contamos para contar mejor nuestros cuentos, ¿no? ujú, Luego están los teóricos, ¿no? Nosotros, en teoría, siempre nos dirigimos o estamos así pendientes de Ricardo Piglia, que reidentificó o analizó y le dio una definición al cuento. Él dijo que los cuentos siempre llevan dos cuentos y que al final se unen, y el escondido secreto pasa a ser protagonista al final. Y en ese sentido también vamos a ver exactamente los que no opinan también como Piglia, digamos, ¿no? Es decir, hay gente que no sigue la línea de Piglia, que para mí es el gran teórico de Latinoamérica del siglo XX, de la literatura latinoamericana, y poder establecer exactamente el debate ahí entre los teóricos. ujú. Una de las preguntas que nos han hecho las personas curiosas por el taller ha sido cómo va a funcionar la escritura en el taller. ¿Podrían brevemente contarnos cómo? Este es Jonathan, que es el que ideó la parte escrita. ¿Qué va a ser? Básicamente, Sí, lo que Nos han pretendíamos era, preguntado.
perdón, Jonathan, pero nos han preguntado si van a escribir cuentos, si van a escribir ensayos, si pueden revisar textos propios y entonces no sé, podrían contarnos brevemente la idea general. Sí, bueno, esta idea la proponía yo en términos de ir enriqueciendo el taller y no quedarnos solo en la parte crítica y teórica, sino que pudiéramos justo llevarla como a la práctica, ¿no? Es Ujú, decir, el taller va a ser 2 sesiones mensuales, separados por 15 días, justamente para que haya un tiempo suficiente, entendiendo que todo el mundo tiene un montón de cosas que hacer, para que haya un tiempo suficiente para que podamos realmente escribir algo. ¿Qué va a ser ese algo? Eso lo va a decidir quien participe del taller, ¿no? Es decir, en la sesión teórica, la sesión inicial, donde leeremos los textos, donde analizaremos la estructura, la historia, etcétera, etcétera. Justamente la idea es como ver cuáles eran las herramientas que distinguía a este autor en específico para que quien participe elija si lo que quiere escribir es una breve reseña sobre el texto que acabamos de leer de manera más estructurada, con tiempo de reflexión, o si quiere escribir un cuento tratando de imitar el estilo y justamente en esa búsqueda de las herramientas, ujú, Claro. de cómo me siento más cómodo, en qué espacios me siento más cómodo, ¿no? Es decir, no aprendan literatura de Jonathan Frías o de Mónica Maristaina, vamos a aprender literatura de Borges, de Salinger, de Ballard, de Eichmann, de Piglia, ¿no? Es como viendo cuál era la carpintería que utilizaban estos enormes autores y estas enormes autoras para trabajar sus cuentos. Entonces, un poco ahí va a estar abierto. ¿Qué quieres hacer? ¿Un ensayo crítico, una crónica de lectura o otro de los géneros más híbridos, ¿no? Como el diario de lectura o propiamente un cuento? Eso va a estar a elección y justo en esa segunda sesión del mes es donde vamos a poder hacer la lectura en conjunto y la crítica de los textos, ¿no? Para que uno también vaya midiendo con qué objetivo, para que al finalizar el curso, al finalizar el taller, las chicas, los chicos que entren tengan como un montón de herramientas y un montón de puertas abiertas de por dónde quiero caminar, ya sea en mi vida como escritor, como otra vez lo que decía hace un momento, ¿no? A esta tradición me quiero sumar, o en mi vida como lector, es como abrir un universo de escritores y escritoras que sí, bueno, esto yo no lo conocía, este tipo de literatura yo no sabía que se podía hacer y yo me quiero ir por ahí, ¿no? Es decir, un poco va enfocado en esas dos partes. mm, Y bueno, lo último es también decir que si bien no es un curso académico, nosotros no somos académicos, nos encanta la literatura, nada más, es precisamente que los que vengan y los que terminen van a tener un certificado nuestro, digamos. Esto también me parece importante para mucha gente que busca ese certificado, digamos, ¿no? ujú. Nosotros queremos llegar hasta el final, ojalá mucha gente se anote porque nos encanta este cuento, este curso y aprenderemos mucho más sobre el cuento, por supuesto, ¿no? Nosotros somos en realidad los alumnos que aprenderemos más que el resto de los alumnos. Genial. ¿Hay algo que les gustaría agregar antes de terminar? Jonathan, Mónica. Yo lo último que me gustaría agregar es que va a haber también un estudio sobre el cuento. ¿Qué es el cuento, digamos, ¿no? Mm, En ese sentido también es importante establecer exactamente cuáles son los mecanismos, las herramientas, las cosas, no porque vayamos a enseñar a escribir un cuento, para nada, pero sí vamos a mostrar las herramientas que hacen a un cuento. mm, Sí, Entonces, es bien importante eso, reforzar, digo, sin hacer propiamente un curso de la historia del cuento, sí pretendemos como revisar esa parte también, ¿no? De ir estructurando cómo es que el cuento llegó a ser lo que es, ¿no? Pues digamos, del siglo XIX para acá, porque también pretender meternos más atrás es como no nos dé el tiempo, pues, no nos dé el claro, tiempo, pero sí que es algo que nos parece fundamental, saber cómo es que el cuento llegó a ser lo que es a partir de sus mejores exponentes, ¿no? Y pues nada, que vengan, que se sumen, que estén con nosotros, ya Mónica, yo, tú, bueno, tú Arnold has estado con ujú. nosotros en algunos de los talleres que hemos tenido, tenemos ya muchos años ya haciendo esto y cada vez es más divertido y cada vez es más nutritivo estar
eso, compartiendo nuestro gusto por la literatura, y pues nuestro quehacer literario, que al final es a lo que nos dedicamos tanto Mónica como yo, ¿no? Sí, y creo que eso me gusta que lo digas, Jonathan, porque creo que sí, no son académicos ustedes, pero sí la pasión por la literatura es algo que muchas veces la academia no tiene, ¿no? Y bueno, gracias a los dos por, por su, por sus palabras, por su invitación y a las personas que nos vean. Vamos a iniciar el taller en enero. Son 24 sesiones, son 12 de análisis y 12 de escritura. Son dos mensuales y pues esperamos que se incluyan y, y bueno, los esperamos. Un abrazo y muchísimas gracias, Arnoldo, por Gracias. interesarte por nuestro curso. No, a ustedes, muchas gracias, mil gracias.